Lamentablemente tenemos que dejar aquí nuestro tema de la Inquisición y vamos a pasar al tercero de nuestros temas. Vamos a avanzar unos cuantos siglos y nos vamos a sumergir en el asunto en el que Javier Paredes es perito. Bueno, lo es en todo, pero muy especialmente, puesto que dedicó su tesis doctoral al asunto. Nos referimos a la desamortización. María Cárcava nos introduce en otra de las grandes mentiras de la historia. Podríamos definir desamortización como una acción jurídica que hace posible la venta de bienes pertenecientes a manos muertas o entidades que no los pueden vender, como la Iglesia. Las desamortizaciones en España se iniciaron a propuesta de Godoy en el reinado de Carlos IV, durante el cual se procedió a expropiar bienes de los jesuitas, alcanzando su expresión más conocida durante el trienio liberal entre 1820 y 1823. En la minoría de edad de Isabel, el ministro Juan Álvarez Mendizábal desposeyó a la Iglesia de ingentes propiedades que fueron a parar a manos de oligarcas y grandes propietarios. Posteriormente, el regente Baldomero Espartero en 1841 y sobre todo el ministro Pascual Madoz en 1855 promovieron nuevas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y de propiedades comunales, contribuyendo al expolio de nuestro patrimonio cultural y al empobrecimiento de los pueblos y aldeas de España. De corte e inspiración liberal, las desamortizaciones pretendían, en su lectura más inocente y superficial, que el Estado hiciese caja, redujese su deuda y terminase con cualquier reminiscencia del periodo feudal. Pero haciendo una lectura más profunda, ¿qué pretendían estas desamortizaciones? ¿Cuáles fueron las motivaciones reales que las impulsaron? ¿Y cuál es el balance en la cuenta de resultados de las mismas? Queridísimo Javier Paredes, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues la verdad es que no se puede hacer un resumen tan conciso y tan acertado en tan pocas palabras de un tema complicadísimo que Luis Alberto y yo pertenecemos a una generación en las que él se fue por la literatura y por la lengua, pero los que nos íbamos por la historia todos, ¿te acuerdas? Todos los de historia de la autónoma hacíamos desamortización de tesis doctorales. O sea, no eras nadie si no hacías una tesis sobre la desamortización, que son los años pues de Tomás y Valiente, y yo caí en eso sí, saliéndome un poco de la vereda, porque como entonces dominaba la historiografía marxista, yo dije que iba a hacer desamortización, pero una biografía del desamortizador, porque el sujeto de la historia era la persona y no ningún colectivo. Y yo quería saber quién era ese señor que nos salía continuamente desamortizando, que era Madoz. Porque, como muy bien ha dicho María, hay dos grandes desamortizadores. Mendizábal en el bienio 36-37 y Madoz en la mal llamada desamortización civil, como si solo hubiera desamortizado bienes civiles. Que la desamortización de Madoz del año 1855 fue también eclesiástica, pero lo que ocurre es que introduce la novedad de meter los bienes de los ayuntamientos. Hay dos palabrejas que yo creo que ilustran muy bien todo este proceso y que conviene entender y no confundirlas, como son la palabra desvinculación y desamortización. Es decir, durante siglos la sociedad del antiguo régimen, que es una sociedad funcional, te encarga una función y para eso tú tienes unos bienes. Y por lo tanto, esos bienes tú no los puedes tocar, ni cambiar, ni vender. Son de manos muertas. Es decir, no se puede hacer nada más con ellos que transmitírselos a tu heredero, a tu sucesor en el monasterio, porque con esos bienes son con los que tiene que vivir ese título nobiliario y todos los dependientes de eso, ese convento, etcétera, etcétera. Bueno, la desvinculación consiste en romper ese lazo. Es decir, pues miren, señores, y eso es lo que se hace en el trienio liberal en 1820. Señores, a partir de ahora las tierras del señor conde se pueden cambiar, vender, todas. Pero no todas las tierras se desamortizan. Todas se desvinculan, pero no todas se desamortizan. Porque la desamortización lo que consiste es que el Estado se apropia, es decir, los desamortizadores, Madoz entendía, y así lo defendió en el Congreso, que el propietario de los bienes de la Iglesia era el Estado, y por lo tanto que los que la habían usurpado era la Iglesia. Una nacionalización. Exacto. Imitando lo que se había hecho en Francia con los bienes nacionales y los asignados. Y se sacan en pública subasta.
Y además eso se reviste en un momento, no olvidemos que hay una guerra civil en España de 1833 a 1840, lo dicen claramente. Y luego una revolución en el 54 también. Sí, justo pero antes lo dicen de Madrid. claramente. Dice, oiga, es que si desamortizamos las tierras de la Iglesia y se las vendemos a los propietarios, vamos a hacer muchos adeptos de Isabel II. Yo me acuerdo, si me dejas solo un momento, entramos muchos en aquella época, los años 60, 70, a hacer desamortizaciones, porque claro, don Marcelino Menéndez y Pelayo dijo que la desamortización fue un inmenso latrocinio. Y claro, nosotros, guiados por nuestros profesores, que eran más rojos que los pimientos de Tudela, pues dijimos... Quería llevar en la contraria a don Marcelino. Eso es. ¿No es así? Eso es. Dice, si lo ha dicho don Marcelino... Hombre, no solamente los profesores que te dieron a ti clases, sino en los libros, en los manuales de texto que yo estudié de pequeño nos decían que la desamortización, que había sido un progreso extraordinario para España, que había enriquecido muchísimo a la sociedad española, y entonces etcétera, etcétera. Espero que desmientas estas... Entonces nos pusimos todos a ver esto. Claro, cuando llevábamos unos meses, los que de verdad estudiamos, dice, un inmenso latrocinio, fulanito... Muchos inmensos latrocinios. Voy a contar uno. Pero lo vas a hacer, si no te importa, después de la publicidad. En un minuto estamos nuevamente con ustedes y Javier Paredes nos va a seguir contando algunos de los aspectos de este gran latrocinio que fue la desamortización. Estamos hablando de una de las grandes mentiras de la historia, la desamortización, que siempre se nos ha vendido como un culmen, una culminación en la historia del avance y del progreso de la historia española. Y Javier Paredes decía que nos iba a contar algunos de los aspectos, algún aspecto curioso de este, definido así por Menéndez Pelayo, gran latrocinio. Bueno, pues los partidarios de la desamortización acusaban a las tierras de manos muertas del retraso. Por lo tanto, el día que eso se desamortice, pues se producirá la riqueza, porque España es inmensamente rica y ya verás tú aquí la que se va a organizar. Lo que no decían era que el Estado no tenía nada en las arcas. Y entonces, claro, el sistema era estupendo. O sea, tú le cogías las tierras a la Iglesia, llegabas a la plaza pública, sacabas la primera tierra, a ver quién da más, y clink, 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 caja. O sea, cada tierra que tú subastabas, que no te costaba nada porque se la habías cogido a un convento o a una parroquia, pues hacías caja con ella. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las tierras no es que produzcan lo mismo, es que a veces producen menos y sobre todo el régimen de los agricultores, a los que no se les revisaban los contratos desde tiempos inmemoriales, se endurece. Porque claro, el señor que compra tierras y que invierte quiere sacarle rendimiento. Son los plutócratas contra los que Catilina actuaba, precisamente. Y claro, les aprieta las tuercas y prueba de ello, tú fíjate qué casualidad, que el anarquismo en España es un fenómeno fundamentalmente agrario, no urbano. ¿Por qué? Pues porque los campesinos están muy enfadados con esos burgueses que han comprado tierras. ¿Y por qué compran tierras? Dice, porque son los que tienen dinero, pero el pobre aldeano que tiene una yunta de bueyes, ¿cómo va a ir a las subastas? Y más si no se subdividen. Ejemplo, don Pascual Madoz, autor de la desamortización y biógrafo, que estaba empeñado en cargarse la Iglesia. De hecho, es el promotor de la matanza de frailes en el año 35, al grito de que en el siglo de las luces son incompatibles los conventos. Después le salió una hija carmelita, después de morir. Eso suele ocurrir. O sea, fue la priora de Beas de Seguro. Bueno, pues Madoz, que era uno de los líderes del Partido Progresista, hace uno de los grandes negocios del siglo XIX con las quintas. Es decir, no había servicio, la mili obligatoria, te sorteaban. Entonces él se inventa una cosa muy curiosa, estando en desacuerdo en el Congreso. En el Congreso él dice, señores, esto de las quintas, esto es para ricos, parece mentira, esto hay que acabar con ellos, hay que poner... Pero en el plan privado él hace una compañía de seguros, de manera que un matrimonio joven se casa, tiene el primer niño, va a la empresa de don Pascual Madoz, que estaba regida por honorables progresistas, se llamaba La Peninsular, y todos los meses pagaba su cuponcito. Para no ir a la mili. No, y a los 20 años, si al niño... Primero, si el niño vivía, que sí, se morían muchos. Que había mucha mortalidad. Pero si le tocaba la mili a los 20 años, La Peninsular iba y le redimía. Y en uno de los folletos yo me encuentro un anuncio
para las madres, dice. ¿Y cómo pueden tener ustedes seguridad que dentro de 20 años los dineritos que ustedes me dan mes a mes van a estar en efectivo para liberar a su hijo? Dice, no se preocupe, dice, los invertimos en solares y terrenos. Bueno, y el historiador que tiene la obligación de ir a todos, se va al archivo de protocolos y dice, oye, ¿y si los solares y los terrenos de la Peninsular proceden de solares y terrenos desamortizados? Tal cual. La Peninsular, aquí en Madrid, de Madoz, a las Descalzas Reales aquí les quitó medio huerto. Digo les quitó, porque claro, el método de la subasta es que si tú estabas interesado en una tierra, tú ibas y decías, sáqueme a subasta esta tierra y póngale el precio fijo. Claro. Si después no iba nadie a la subasta, tú te quedabas con esa tierra a la que prácticamente habías puesto tú el precio de salida. Bueno, la mayoría de los terrenos que compra la Peninsular de Pascual Madoz para asegurar las imposiciones son terrenos desamortizados en los que no ha habido ninguna puja, donde los compañeros de partido le han sacado las tierras y se ha forrado. O sea, eso es lo que don Marcelino. Latrocinio es una palabra muy es una palabra que describe pálidamente. O sea, esto de la desamortización como una expropiación de Rumasa, pero a lo bestia. Pero ¿no? vamos, para enriquecerse los amiguetes de los que mandaban. Bueno, oye, ¿no? las pobres Descalzas Reales, a las que no les ha tocado en este país nadie un pelo. Llega el señor Madoz y le dice, hombre, claro, es que es un huerto bien situado. O sea, medio huerto de las Descalzas fue desamortizado. Donde la casa de capellanes. Exacto. Y ahí Madoz te hace unas viviendas que las vende, especula con el ladrillo. O sea que, pero bueno, yo tengo en el libro detallado todos los solares, Cantabria, es que no se hicieron subdivisiones de la tierra. Y por eso, en buena medida, el latifundio español tiene su origen en el siglo XIX. Es decir, claro. Este es el asunto. Es decir, ¿quién puede ir a las subastas? Gente con posibles. Los grandes terratenientes. La gran división Ese es un tema no suficientemente estudiado. Sí estudiado, lo que pasa es que claro, es un tema sobre el que existe un gran silencio, ¿no? Y es como el campesino que vivía efectivamente bajo un régimen económico instaurado por la Iglesia era un campesino infinitamente menos miserable que el que surge luego en el orden liberal, ¿no? Precisamente con las desamortizaciones, ¿no? Pero ocurrió también en todos los demás países con el liberalismo. El proletariado es un fenómeno decimonónico también. Y hay otro desastre, porque al fin y al cabo pues siempre hay historiadores malvados que se van al archivo de protocolos y fichan las tierras de las Descalzas Reales el origen, pero claro, nadie podrá contabilizar el desastre cultural que ha supuesto la desamortización. Desaparición de imágenes, desaparición de patrimonio cultural, etcétera, bibliográfico. Una parte de ese patrimonio bibliográfico pasó a la Biblioteca Nacional y otras bibliotecas, pero otro se quemó, se perdió, se vendió. Y conventos que se abandonaron y se vinieron abajo. Y de todo tipo, y hasta ecológico. Pues sí, probablemente, sí. Muy sencillo, es que tú compras las tierras y podías pagar en 14 años los plazos. Entonces tú te compras un monte y ¿qué haces? Lo talas, te llevas la madera y el segundo plazo... Hacer caja. Hacer caja con la madera. Y el segundo plazo tú ya no lo pagas. O sea, el desastre cultural en obras de arte. Bueno, claro, la gente, pues imagínate lo que le podía interesar, lo que le interesaba era apretar a los aparceros para que cada mes le pagaran no sé qué, los códices, las obras de arte, una vez que echaron a los monjes de esos sitios. Las sillerías, pues claro, eso no vale nada. Pues eso para la lumbre. Y eso no se... No, y de ahí surge un tráfico de obras de arte, claro. o a partir de ahí, que además va a durar... Va a durar hasta la República. Sí, hasta la Segunda República, en donde hay un tráfico de obras de arte procedentes de la desamortización. Pero perdona, sigue. No, pero si ya he dicho yo... No, y luego, claro, hay muchos monasterios, entonces, es decir, los monjes, los frailes, cuando les son arrebatadas esas tierras, ya no pueden vivir, no tienen medios de subsistencia, tienen que abandonar el monasterio, y en tierras de Castilla hay varios monasterios en ruinas, de los que quedan... Hubo un momento que en España había 25.000 exclaustrados. Ahora lo que se produce es una hombres cuestión... viejecitos que estos pájaros les han echado de los No, les han dejado en la calle. Pero les han echado. No, les han echado y se han quedado en la calle. Pero lo curioso es que entonces surgen una serie de iniciativas pedagógicas por parte de la Iglesia que se construyen
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el siglo XX entero y en lo que va de XXI, toda esa misión didáctica de la Iglesia, que es muy interesante también, quizás sea otro de los efectos rebote de la... Es una iniciativa de Pío IX, ¿eh? Pío IX, ya claro. Pío IX, por supuesto que es un papa al que hay que... A ese sí que le han echado. Es un papa grandioso. Por Hombre, eso le tienen tanto pero, odio. Hombre, es que mira, los enemigos de la fe. Pero mira, Juan Manuel, en 1840... Ese sí que era bueno, Pío IX. En 1846, Pío IX, en 1846, 2 años antes de que se publique el Manifiesto Comunista, dice, ojo con el comunismo, que es una cosa mala y perversa. Y claro, condena también el liberalismo. Y claro, fíjate el siglo XX, dominado por la intelectualidad marxista, pues no le podían ni ver. Y es uno de los grandes personajes históricos. Pues Pío IX da instrucción incluso a algunas órdenes religiosas femeninas, como son las concepcionistas franciscanas, para que pongan colegios para las niñas pobres. Y las concepcionistas franciscanas en España ponen colegios para niñas pobres. Siguiendo, yo, una que tengo documentado, siguiendo esa instrucción de Pío IX, que coincide con esa fecha que tú dices, porque Pío IX es papa desde el año 40 y... Hasta el 70, por ahí. Son Después de San Pedro, años. si no me equivoco, el papado más largo de la 79. historia. Sí. 79. Pero es curiosa la paradoja. Se diluyen los estados pontificios Sí. con su... Es curiosa la paradoja que el Estado liberal necesita apropiarse de los bienes de la Iglesia en España para intentar conformarse, para intentar sobrevivir, para ganar la guerra carlista, también para forrarse los bolsillos los políticos de turno, y al mismo tiempo va a crear un enorme problema que se va a mantener a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, que va a afectar a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es decir, porque a partir de ese momento se necesita encontrar una fórmula para financiar todas las labores que realiza la Iglesia. Es decir, hasta ese momento la Iglesia era un estado de bienestar. Social, Sí, el estado, era un estado de bienestar, una sociedad de bienestar paralela, se autoabastecía, los conventos eran autosuficientes. A partir de ese momento, el Estado a corto plazo resuelve o va a intentar resolver un problema, pero a medio o largo plazo se va a complicar. Bueno, el Estado liberal lo que pretende es convertir a la Iglesia en una especie de sociedad filantrópica, ¿no? Claro. Que es lo que denuncia Donoso Cortés y anticipa que será el fin de la Iglesia. El día que la Iglesia se olvide de las obras de misericordia espiritual y se dedique solo a las corporales, pues estará muerta, porque llegará el día que el Estado lo podrá hacer mejor que ella, ¿no? Habría que leer más a Pío IX, querido Javier, ¿no? Desde este programa recomendamos la lectura del Silabus, por ejemplo. Pues le podemos dedicar un programa. Podríamos dedicarle un programa a Pío Oye, IX. Con todo el tema, la unificación italiana... Extraordinario personaje, interesantísimo, pero aquí la tenemos que postura que dejar, tiene con queridos Cavour. amigos, no podemos ahora meternos en Pío IX, más allá de recomendar a nuestros espectadores que lean sus encíclicas, que lean su magisterio pontificio,